En este video estamos revisando una especie de síntesis, intento hacerlo así, de varios temas importantes en materia de bienes y partiendo por el más clave, que es la comprensión de la propiedad y el dominio. Vimos en otros videos que el dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar, disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Y la propiedad separada del goce de la cosa, que se llama mera o nuda propiedad. Y luego el 583, sobre las cosas incorporales, también hay una especie de propiedad, ¿ya? Acá hay discusiones doctrinales al respecto y por otra parte es clave estos dos artículos. Por eso los destaco como relevantes. El otro aspecto que es importante, todos estos temas los veremos o los vimos o los van o lo están viendo por separado en distintos videos. Comprenderán ustedes que si hacemos un solo macizo video saldría como de varias horas. Entonces, cada tema, el derecho real separado, que son ciertas características de los atributos del dominio, en fin, todo ese tipo de cosas o temas lo estamos viendo por separado. Específicamente dentro de la propiedad de dominio, las características, que es un derecho real, es absoluto, exclusivo, perpetuo. Ya nosotros vimos eso también, como digo, bien clasificado y aquí podemos detenernos en lo que es el derecho real y principalmente lo que significa que sea absoluto, o sea, que tiene la totalidad de facultades para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Pero la discusión es realmente un derecho absoluto. Entonces nosotros veíamos de que Alessandri y otros autores hablan del dominio como un derecho general, por ejemplo, o el dominio debe entenderse en dos sentidos. El dueño puede ejercer todas las facultades. El dueño tiene un poder soberano que nadie puede impedir que ejerza, respetando la ley y el derecho ajeno. Entonces, también volvemos a don Vittorio Pesio, también que refleja un debilitamiento. Eso lo vimos y, como digo, en profundidad en otro video. Por otra parte, es exclusivo y que hay un titular único. También destacamos, y es clave que en ese sentido siempre lo tenga a mano, las facultades del dominio, ¿ya? Uso o jus utendi, ¿ya? El goce, jus fruendi, y de disposición o jus abutendi, ¿ya? En ese caso el dueño puede destruir tanto material como jurídicamente, en este caso enajenar, un bien determinado cuando tiene uso, goce y disposición. Ya, en ese sentido, como decíamos, esta primera imagen que tienen es clave. Deben tener presente que siempre van a salir de aquí preguntas como características del derecho real, hábleme de la facultad del dominio, en el código, ¿cuál es su geografía de código? ¿Dónde encuentra los artículos en relación al dominio? Comente. Entonces, siempre esas preguntas están presentes. Por otra parte, tenemos las clases de propiedad, ¿ya? Según el objeto, la propiedad civil, la propiedad minera, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, etc. Según el sujeto puede ser individual o copropiedad. También analizamos las teorías acerca de la copropiedad en otro video y la doctrina nacional y la doctrina alemana, ¿ya? Según su extensión puede ser plena propiedad, nuda propiedad, ¿ya? Según si esta está afecta a condición, absoluta o fiduciaria. Lo vimos también y yo les comenté que, clásica pregunta, ¿qué es la propiedad fiduciaria? ¿Qué significa que sea fiduciaria? Y créanme, varios pueden caer en los exámenes si no toman en consideración esos tips. Por otra parte, las limitaciones al derecho de dominio, hay un límite constitucional. ¿Dónde está? En el 19, número 24. Muchos críticos al respecto dicen de que la verdad que la Constitución se preocupó más de la propiedad que de la persona. Pero bueno, ya eso también lo vimos y lo analizamos al respecto en otro video. El otro límite es el derecho ajeno. Y vimos las teorías de abuso del derecho. Y la ley. ¿Por qué la ley? Puede haber un interés social.
Puede haber una expropiación por causa de utilidad pública, puede haber restricciones de carácter sanitario, pueden haber servidumbres, usufructo y propiedad fiduciaria, por ejemplo, el caso de las fundaciones y las corporaciones, ¿ya? Cuando el presidente de la República pone fin a ellas por apartarse de su fin de bien público. Puedo equivocarme, con temor a equivocarme, permítame recordar lo que pasó con la colonia Dignidad, ¿ya? Merece más de un análisis al respecto. Es importante, como decíamos, el tema de comprender esto en un contexto, manejarse inicialmente con un mapa mental, podemos decir conceptual, contextual, pero un mapa al fin, una geografía de la materia, de tal modo que cuando se nos pregunte por algo determinado nos ubiquemos en el espacio. Por eso tanto esquema, la idea es tener claro de dónde surge una determinada pregunta para poder responderla. Por ejemplo, en el caso de los límites de la facultad de disposición, la facultad de enajenar deriva de la facultad de disposición, que hace nacer al dominio. La facultad de disposición es un elemento esencial de este derecho real, que si no existiera no estaríamos en presencia del dominio, por lo tanto es de orden público, una característica bien importante de orden público, ¿ya? Es válida las cláusulas de no enajenar. Eso en algunas evaluaciones se consulta, pero no necesariamente en los exámenes de grado. Pero siempre se maneja la doctrina en general, don Clemente Fabres, y la doctrina que niega el valor porque hay objeto ilícito. En general es un tema doctrinal y esencialmente, siguiendo a Clemente Fabres, en derecho puede hacerse todo lo que no esté expresamente prohibido. Hay casos en que se prohíbe, por lo tanto la regla general es la validez. Si una persona puede desprenderse de las tres facultades, con mayor razón de una sola. Y finalmente el reglamento del conservador de bienes raíces entrega la facultad para inscribir prohibiciones. Sanción. Si se cumple para unos, equivale a un embargo, por ejemplo, ya habría objeto ilícito. Y para otros, implica una obligación de no hacer, por lo tanto podría pedirse la resolución del contrato. Y hay otra doctrina que niega valor, la del objeto ilícito. En el mensaje del Código Civil se rechazan todo lo que contravenga la libre circulación de los bienes, ¿ya? La ley la permite en casos muy puntuales. La regla es que esté prohibida. Se trataría de un pacto prohibido por las leyes sancionado con la nulidad absoluta. Ahora, como digo, es de amplia discusión y en uno u otros autores puede haber, de hecho, hay algo de verdad en cada uno de ellos. Por lo tanto, es una discusión, como digo, clásica. La cláusula de no enajenar relativa de la doctrina francesa la acepta si hay interés legítimo, no debe ser perpetua, ¿ya? Es bien importante que en Chile la sanción es aplicar las normas de las obligaciones de no hacer, ¿ya? Ya lo vamos a ver esto en los capítulos en los videos de obligaciones, ¿ya? Aspecto que, como digo, lo vamos a poder profundizar. Ahora, la indivisión en relación con la propiedad. Hay una denominación, una universidad jurídica, que es la comunidad o proindiviso, y la especie, que es la copropiedad o prodiviso. No confundir estos dos conceptos y no hay error en este power. Primero, proindiviso y prodiviso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el origen? Hay un origen convencional, porque deriva de la voluntad de las partes. Hecho, por ejemplo, la muerte. Por otra parte, es legal, porque deriva de la ley. Puede ser legal, porque deriva de la ley, como el caso de los herederos, disolución de la sociedad conyugal y disolución de la sociedad civil y comercial, ¿ya? O sea, es decir, podemos en el fondo hacer una indivisión a partir de un aspecto legal, como digo, el caso de los herederos, el caso de una disolución de sociedad conyugal o disolución de la sociedad civil y comercial. Ahora, la duración de la indivisión puede ser indeterminada, por ejemplo, la disolución de la sociedad conyugal puede ser determinada por pacto,
puede ser prorrogado. Puede ser perpetuo o forzada, por ejemplo, en las tumbas, en los edificios en piso de departamentos, lagos de dominio privado. Ahora, no olvidarse de la doctrina romana, que es la que sigue nuestra doctrina. Cada indivisario tiene una cuota efectiva en cada una de las cosas que lo forman. Como conclusión, cada comunero tiene un derecho de dominio en su cuota, pleno y absoluto. Ahora por otra, en cuanto a la cosa, existe un derecho colectivo. Su propio derecho se encuentra limitado por los demás. Ahora el criterio alemán o la doctrina alemana desaparece el derecho individual. Sigue la teoría del patrimonio por afectación, por lo tanto tendrán derecho parcial de goce sobre la cosa. Hay un término de la indivisión, la reunión de cuotas en uno solo. Hay destrucción de la cosa común, hay partición del haber común, acción imprescriptible. Excepción cuando se fijó la copropiedad o comunidad por un plazo de 5 años, el hogar obrero, la indivisión perpetua, ¿ya? Todos estos aspectos son relevantes, ¿ya? En el sentido de hay que manejarlo bien y cuidadosamente, concentrarse en la doctrina romana más que en la alemana. También acá no lo quise poner porque hay todo un detalle sobre la doctrina alemana de manos juntas, también se llama. Mejor ni lo digo en alemán porque la verdad es que no me sale bien. Entonces, la doctrina de manos juntas o la doctrina alemana, ¿ya? Por otra parte, hay modos de adquirir el dominio. ¿Cuáles? Esto es clave. Y dentro de todos estos modos de adquirir, vamos a ver cuáles son los que más se preguntan. Pero veamos primero, ¿qué son los modos de adquirir? Son ciertos hechos o actos materiales o jurídicos a los cuales la ley les atribuye la virtud de hacer nacer o traspasar el derecho de dominio. El Código Civil no los define, solo enumera, ¿ya? Por ejemplo, la ocupación se puede aplicar a muebles, la accesión a corporales muebles e inmuebles, la prescripción a corporales muebles o inmuebles, a incorporar en el caso de los derechos reales, excepto las servidumbres discontinuas. Ojo, nunca olvidarse de las servidumbres. Pueden cambiarnos la carta en el examen y las servidumbres marcan la diferencia. La tradición puede ser, está referida a corporales, muebles, inmuebles o incorporales. Por otra parte, la sucesión por causa de muerte puede ser corporales, incorporales y universalidades jurídicas, ¿ya? Como digo, tenemos la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción y la ley. Son los modos de adquirir el dominio. Y como digo, también se pueden clasificar en originarios versus derivativos. Los originarios provocan el nacimiento de un derecho sin que haya relación de causa y efecto. Los derivativos hay traspaso. Por otra parte, pueden ser a título singular versus a título universal. Puede ser entre vivos versus por causa de muerte. A título gratuito versus a título oneroso. Ya no voy a ampliarme qué significa cada uno porque no vamos a terminar nunca. Pero de todas maneras, en el caso de la ocupación, tenemos originario a título singular o gratuito y por acto entre vivos. La accesión a título singular, originario, gratuito y por acto entre vivos. La tradición, por regla general, a título singular, excepcionalmente a título universal, en la tradición del derecho real de herencia, gratuito u oneroso por entre vivos. La prescripción adquisitiva, originario por regla general a título singular, gratuito por acto entre vivos. Luego tenemos la sucesión por causa de muerte, derivativo a título singular, gratuito o mortis causa. Y finalmente la ley. Esto en el esquema que a ustedes les guste, en la forma que ustedes quieran, tienen que estudiarlo cuidadosamente. Lo que más se pregunta, la tradición de bienes muebles e inmuebles, ¿ya? Pregunta clásica, incluso en exámenes de grado. La prescripción
Luego vamos a hacer todo un conjunto de videos en relación al efecto del tiempo, la prescripción adquisitiva, extintiva, los plazos, en fin. Ese es todo un gran tema, pero es importante dentro del contexto de los modos de adquirir el dominio comprenderlo así ahora, ¿ya? Nada más, cosa que no tengamos problemas. Como digo, podemos estudiar cada uno de ellos en forma separada, como el caso de la ocupación que está en el artículo 606. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o el derecho internacional. ¿Qué características tiene? Originario, gratuito, entre vivos, a título singular y constituye un acto jurídico. Ahora, hay clases de cosas animadas, de cosas inanimadas, de especies al parecer perdidas, de especies náufragas, la captura bélica. Por otra parte, hay ciertos requisitos que la cosa no pertenezca a nadie. Caso de recnulios, aquellas que nunca han tenido dueños. A veces hay recursos mnemotécnicos, uno dice nulios, nunca, como recurso mnemotécnico, que no se olvide. Res delictae, las cosas que tuvieron dueño, pero dejaron de tenerlo. 2, la adquisición no esté prohibido por las leyes chilenas, como el caso de la veda, las presas hechas por bandidos, piratas, insurgentes, también la prohíbe el derecho internacional. 3, la aprehensión material de la cosa. 4, la intención de adquirir el dominio. Por eso se trata de un acto jurídico. Ahora, ¿qué cosas pueden adquirirse en Chile por ocupación? Las cosas corporales, las cosas muebles. Las cosas inmuebles no, porque existe una presunción de dominio a favor del fisco. Eso lo vimos en el artículo 590 en videos anteriores, ya cuando vimos los bienes nacionales, vimos la clasificación de los bienes, ¿ya? Aspecto bien importante. Ahora, la ocupación, hay el tema de la caza y pesca, hay clasificación de los animales. Bravíos son los que viven naturalmente libres e independientes, pertenecen al dueño en jaulas. Si recobran su libertad natural, cualquiera puede apoderarse de ellos, siempre que el dueño no vaya actualmente en seguimiento de ellos. Ya no vaya en seguimiento de ellos. ¿Ya? Están los domésticos, que aquellos que pertenecen a especies que viven bajo dependencia del hombre. Los propietarios conservan el dominio sobre los animales domésticos fugitivos, no pueden ser objeto de ocupación. También están los domesticados, los que sin embargo de ser bravíos, por su naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. Mientras conservan la costumbre de domesticidad, siguen las reglas de los animales domésticos. Pierden esta costumbre cuando vuelven a la condición de animales bravíos. Ya de los domesticados tenemos las palomas, que se entienden ocupadas y se posan en otro palomar, si el dueño no se ha valido de la industria para traerla. Me refiero a la paloma como ave, ¿eh? Las abejas, animales domesticados, el dueño de la colmena puede buscarlas en cualquier lugar. Bien importante, en algunas pruebas, las menos, por cierto, escritas, a veces suelen aparecer estas divisiones, estas clasificaciones, ¿ya? En el caso de la ocupación hay lugares, tierras propias. En el caso de la pesca, los mares, los ríos, los lagos. El uso de la playa y el mar pueden ser usar las playas, pueden usar las tierras en el caso de la pesca, las tierras contiguas. ¿Quiénes pueden? Chilenos y extranjeros, también lo vimos esto en otro video. Y momento en que se entiende apoderado al animal, desde que se ha tomado materialmente, desde que se ha herido gravemente mientras persista en perseguirlo, desde que ha caído en las trampas o redes donde sea lícito ponerlas. No es ilícito a un cazador o pescador perseguir un animal bravío, ya que es perseguido por otro, que ya es perseguido por otro cazador, ¿ya? Aspectos finos, pero están en relación a lo mismo. Ahora la ocupación de las cosas inanimadas, tenemos la invención o hallazgo, el Red Nolius del C24, es una especie de ocupación por la cual
El que se ha apoderado de la cosa inanimada, que no pertenece a nadie, adquiere el dominio, apoderándose de ella con ánimo de adquirirla. Requisito sea cosa inanimada, res nullius, que se encuentre la cosa que se apodere de ella, que lo haga con ánimo de hacerse dueño, de señor y dueño. Ya, el tesoro es otra de las preguntas que a veces salen, que el artículo 625 se llama tesoro a la moneda, joya u otros objetos o efectos preciosos que elaborados por el hombre han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño. ¿Qué requisitos? Cosas muebles, elaboradas por el hombre, sepultadas, escondidas, largo tiempo. No debe haber memoria o indicio de su dueño. ¿A quién pertenece? Al dueño del terreno. Al dueño del terreno si es descubridor o lo ha buscado sin su permiso. Mitad y mitad, el descubrimiento fue fortuito o si el descubridor actuó con permiso del dueño del terreno. Momento en que se adquiere, descubrimiento. Atribución del dominio, descubridor por ocupación. ¿Ya? Dueño del terreno por ley. ¿Ya? El dueño del terreno se atribuye por ley. ¿Ya? Ahora, por otra parte, en este esquema estamos viendo el campo de aplicación. ¿Ya? Especies, muebles y joyas. ¿Ya? Efectos preciosos sepultados en corto tiempo. ¿Ya? Ahora hay un cuadro donde se describe ciertas fases, ¿ya? Desde la entrega, ¿ya? Quien no cumpla este procedimiento pierde su porción a favor de la municipalidad, queda sujeto a la acción de perjuicios, cuando sujeto a la pena de hurto, ¿ya? Entonces es importante grabarnos más o menos la secuencia. Puede aparecer el dueño, ya puede haber venta de la especie en pública subasta, ¿ya? Y finalmente han pasado 6 meses y aparece el dueño. La municipalidad le entrega el valor del remate deducido los gastos, ¿ya? Porque perfectamente puede ser rematado. Este esquema, digamos, es novedoso y podría ilustrar ciertas etapas, ¿ya? De primero de 1 a 30 días, de 30 a 60 y hasta 6 meses, ¿ya? Revisar esto en detalle. Por otra parte, la captura bélica está constituida por las propiedades que se toman en guerra de nación contra nación, no solo a los enemigos, sino también a los neutrales y aún a los aliados y nacionales. ¿Ya? El botín son cosas muebles que se capturan en la guerra terrestre y la presa, que son naves, mercaderías capturadas en el mar. ¿Ya? Es bien importante, en términos generales, también referirnos a las especies náufragas, que son especies náufragas, las naves, sus efectos muebles, su aparejo y cargo que se encuentran a la deriva en la superficie de las aguas o que hayan sido arrojadas a las playas, ríos o lagos. ¿Ya? Importante el deber de denunciar. Luego tenemos la accesión. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que ella se junta. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. La naturaleza de la jurídica es un tema, la naturaleza jurídica de la accesión es un tema de discusión. Es un modo de adquirir el dominio de las cosas propiamente tal, porque lo que caracteriza la accesión es que las cosas al juntarse pierden su individualidad propia para formar una cosa nueva. ¿Ya? Las características: modo adquirido originario, gratuito, entre vivos, a título singular, un hecho jurídico. ¿Ya? Es importante que la facultad de dominio, el ejercicio de la facultad de goce, la cosa accesoria pierde su individualidad al unirse con a la principal. No opera un nuevo título para adquirir la cosa accesoria. Ya está también la accesión de frutos. ¿Ya? Hay frutos que proviene de la cosa misma por el nacimiento, por la producción. ¿Ya? La accesión de fruto puede ser fruto o producto, son las cosas que se produce. Otra cosa, en el caso del fruto, siempre la diferencia, en la pregunta clásica, hágame la diferencia entre fruto y producto, y comienza el drama. Frutos son las cosas que produce otra cosa en forma periódica y sin detrimento de su sustancia. Ejemplo, la fruta. Punto.
y productos son las cosas que derivan de otras sin periodicidad y con detrimento de su sustancia. Por ejemplo, los metales de una mina, las piedras de una cantera, ¿ya? Los frutos pertenecen al dueño, ¿ya? Al dueño, ya sea por accesión o por ejercicio de la facultad de goce según una u otra postura. Pertenecen a terceros por voluntad del dueño en el arrendamiento o usufructo. Y allí nosotros vamos a ver la clasificación de los frutos en naturales o civiles, ¿ya? Eso lo pueden perfectamente revisar en los textos. Esencialmente los naturales son los que da la naturaleza ayudado o no por la industria humana, y los civiles constituyen la utilidad que se obtiene de una cosa como equivalente del uso y goce que se da de ella a un tercero. Ahora la accesión como tal puede ser de inmueble a inmueble, ¿ya? El caso de aluvión, la abulsión, la mutación, el cauce o alveo del río, la formación de una isla nueva. Puede ser de mueble a inmueble, de mueble a inmueble, atendiendo a la causa eficiente, puede ser natural o artificial. ¿Ya? En ese sentido, el artificial es debido a la industria humana. Hay retiro, en el caso de los requisitos para que se dé aluvión, debe haber retiro del agua, que debe ser lento e imperceptible. El retiro de las aguas debe ser definido, ¿ya? Aquí está ilustrado con una gráfica. El 1, el retiro del agua debe ser lento e imperceptible. Y 2, el retiro de las aguas debe ser definitivo, ¿ya? Pero quede claro con ese tema. Después tenemos de la accesión propiamente tal o continua, de mueble a inmueble, ¿ya? Y tenemos la abulsión. Tenemos el pensamiento de Hugo Rosende también, que o sea, en el fondo es el aumento que recibe un predio cuando la fuerza violenta se transporta una porción del terreno, ¿ya? ¿A quién pertenece el terreno transportado? Al que era su dueño, pero solo a objeto de llevárselo. Transcurridos 2 años, se hace el dueño del terreno donde fue transportado, ¿ya? Bien importante ese aspecto. También tenemos la mutación o cauce o alveo, ¿ya? De un río. La regla general, los propietarios riberanos pueden pedir autorización a la municipalidad para realizar obras necesarias para restituir las aguas, ¿ya? ¿Qué ocurre con una heredad inundada? Respecto de un poseedor, se interrumpe naturalmente la posesión. Si la inundación dura más de 5 años, se pierde el terreno para sus dueños. Si la inundación dura menos de 5 años, el terreno restituido volverá a sus antiguos dueños, ¿ya? Después viene la inmueble a inmueble, la formación de isla nueva, el río que se abre en dos, ¿ya? La isla que se forma con cauce de un río o lago. Ya, y hay varias especificaciones que se pueden tomar y digamos, más de un análisis se saca. De mueble a mueble. Cada una de las accesiones de mueble a mueble. Está la adyusión, la especificación y la mezcla, ¿ya? Del 657, del 662 y del 663, ¿ya? En general, los efectos, es importante destacar, suelen preguntarse a veces los efectos, pero no es de una frecuencia muy seguida las preguntas en ese sentido. De mueble a inmueble, que se edifica con materiales ajenos en suelo propio, o puede darse que se edifica con materiales propios en suelo ajeno, ¿ya? Primero era material ajeno, en el segundo son materiales propios, ¿ya? El primero era con suelo propio, en otro suelo ajeno. Se siembra o planta con semillas o vegetales ajenos en el suelo propio. Se siembra o planta con semillas o vegetales propios en suelo ajeno, ¿ya? Aspecto que, como digo, es importante porque suelen haber preguntas especialmente en relación a este aspecto, ¿ya?